Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Tenemos en esta ocasión un podcast que en esta ocasión va a ser también videocast, que se titula Discos Memorables, un nuevo episodio de este podcast y estoy aquí con muchas ganas de hablar de un tema del que la verdad es que no controlo demasiado y esto me va a dar la oportunidad de aprender yo también acerca de este grupo chileno de rock, uno de los más importantes, ya no solamente de Chile, sino de toda América, Latinoamérica, Hispanoamérica, América en general. Soy Antón García Fernández, les hablo como siempre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y en mi canal de YouTube Antón GF, es donde ustedes van a poder ver este podcast, videocast, muy pronto. Y para hablar acerca de este grupo que se llama Los Prisioneros, tenemos a un buen amigo que nos va a hablar desde la isla chilena de Chiloé. Él es, sí, ese es el nombre de la isla. Él es profesor de matemáticas, pero también músico, batería y sobre todo entusiasta de la música. Sabe mucho de todo tipo de música. Y hoy nos va a hablar de este grupo que, bueno, si ustedes están en Hispanoamérica o en Latinoamérica, lo conocerán prácticamente con toda seguridad. Quizá en España y en otras partes del mundo no sea más conocido, tan conocido, pero vamos a tratar de, traerlo aquí al programa a través de esta conversación con mi amigo, a quien ya damos la bienvenida al programa, Luis Mancilla. Luis, ¿cómo estás? Aquí en Estados Unidos estamos ya preparándonos para el fin de semana del 4 de julio. Hola Antón, y hola a todos tus video oyentes. No, encantado, o sea, la magia de la tecnología de estar conectado desde una isla, como Chiloé, una isla de repente tan olvidada, y bueno, allá en Estados Unidos, en Nashville. Así que, no, contento y gracias por la invitación. Pues gracias por responder a la llamada y por hablar acerca de este grupo que, como digo, yo, habiendo nacido en España y habiendo crecido en España, pues en los años 80, 90, etcétera, es un grupo del que yo no conozco absolutamente nada, pero sé por lo que he estado leyendo, preparando la conversación de hoy, que Los Prisioneros es un grupo de rock chileno de los años 80 y 90, muy popular, muy influyente tanto musicalmente como por el contenido político y reivindicativo de muchas de sus letras, sobre todo durante la época de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Y me gustaría que empezásemos por comentar un poco por qué Los Prisioneros es un grupo tan importante dentro del rock chileno y tanto de la música, dentro de la música latinoamericana. Sí, tal como tú lo dices, es una banda que quizás es muy desconocida en Europa. No sé si muchas bandas latinoamericanas, sudamericanas son tan reconocidas en Europa, no conozco muchas, así que sean un boom. Pero sí, acá en Chile, y especialmente en algunos países también de Latinoamérica, esta banda, Los Prisioneros, ha sido re importante y una banda que también a la vez, como estábamos en los años 80, tiene diversos cambios también musicales. Y sus letras, obviamente, están tan presentes en el ADN chileno a partir de 1984, cuando ellos comenzaron, que hasta el día de hoy cualquier niño de 15, 12 años se sabe las canciones de Los Prisioneros, se sabe por lo menos los grandes éxitos, por ejemplo. Están al nivel básicamente de lo que acá tenemos, por ejemplo, Víctor Jara o Violeta Parra, que son dos grandes que tenemos acá también. O los Jaivas, otra gran banda que vamos a tener que hablar por ahí en algún momento. Los Prisioneros están ahí, pero Los Prisioneros, al igual que Víctor, al igual que Violeta, son también de acá, nacen desde las entrañas, ¿cierto? Como ellos dicen, de las entrañas de las comunas de los barrios obreros acá en Santiago y que representaba a la gran mayoría de la juventud ese tiempo de los 80. Recordemos que en Chile, en esa época, se vivía todavía se vivía bajo una dictadura, bajo un régimen militar, que estaba un régimen militar sangriento, sanguinario, que dejó a muchas personas hasta el día de hoy demasiado dolida y gente desaparecida, muerte, exiliado.
en este caso por esta dictadura liderada por Augusto Pinochet. Es interesante, por lo que comentas, Luis, que este es un grupo que utiliza su música como vehículo también para la crítica social. Ellos se formaron a principios de los años 80, alrededor del año 1983, y los nombres de sus componentes originales son Jorge González a Sí, la voz y al bajo, Claudio voz y Narea bajo a la y guitarra compositor. y Miguel Tapia a la En la batería. batería. Pero realmente el hombre importante ahí es Jorge González. ¿Cómo calificarías tú la figura de Jorge González, ya no solamente dentro del grupo Los Prisioneros, pero en general Claro. en la música chilena? Sí, Jorge González es un ícono de la música y es considerado uno de los padres del rock chileno y por qué no también del rock latinoamericano. Jorge González lo que hizo fue que es un tipo que obviamente venía de una escuela pública. Acá en Chile hay una cierta diferencia entre escuela pública y escuelas privadas, ¿ya? Venía de una escuela hace tiempo que eran numeradas, como le llaman. Y él de ahí, de esa base, de sus ganas también de ser músico, de escuchar música, era un tipo que escuchaba demasiada música. O sea, eso sí, un tipo letrado en cuanto a todo lo que es disco. Y él obviamente sienta las bases de una canción distinta a las demás. ¿Por qué? Mira, acá en Chile, obviamente, en los años 80 existía canción protesta, ya venía obviamente de la época previo al régimen militar, pero la canción protesta acá en Chile seguía siendo de los trovadores. O sea, hay gente que igual yo lo respeto mucho, pero que, que no eran letras directas, mucha metáfora, muy, por ejemplo, acá estaba Eduardo Gatti, teníamos también a Fernando Viergo, que son capos, que siguen mucho la línea de, por ejemplo, Silvio Rodríguez, ¿ya? Pero que a la juventud, imagínate, ¿qué estaba pasando ese tiempo afuera? Externalicemos, por ejemplo, en Inglaterra, España, estaba el New Wave, estaba el New Wave, que era lo más cómodo para cualquier músico en ese tiempo. O sea, si te gustaba el rock y te gustaba el pop, tenías el punto intermedio que era el New Wave. O sea, podías hacer, deshacer. Y Jorge González estaba muy influenciado por esa música que le llegaba. La música que no daba mucho en las radios, sino que por amigos, por conocidos, él iba buscando esos vinilos. Entonces él encontró obviamente el Sandinista de los The Clash, por ejemplo. Él habla mucho de los discos de Depeche Mode, New Order, The Cars, otra banda. También de España él menciona mucho a la Polla Record, ojo, otra banda que acá en Latinoamérica la rompe. Y también la famosa banda Tequila, ¿ya? Entonces, influenciado por esa música, el New Wave, él pesca esa música, pero también le va a combinar, lo va a mezclar con la música que se escucha en la radio, que a él también le gustaba. O sea, la música folclórica chilena, ¿ya? También él le gustaba mucho lo que es la música, bueno, acá se escuchó mucho los románticos españoles e italianos, acá fueron furor, ¿ya? O sea, aquí los Humberto Tozzi, los Franco Simone, los Jenny Bella. Camilo Sesto, Rafael, acá sonaban siempre. Entonces es algo que tú estás en tu casa de repente y tu mamá está cocinando y escuchabas en la radio esas canciones y de chico ya se te pegan. Entonces había como una cultura entre él pesca el New Wave y estaba también esto de la música romántica ya de los años 80, la música de radio AM que se le dice acá. Pero, ojo, también hay una vertiente que él después, uno se ha dado cuenta, que él también le gusta mucho, que es el pop, el synth pop, esto que tiene los Pet Shop Boys, esto de la música más tirada al tema de computadoras, de base, de programaciones. Y eso también a él lo influye demasiado. Después vamos a hacer un repaso un poquito a su discografía y nos vamos a ir dando cuenta más o menos cómo ellos iban buscando eso. Pero ojo, ellos también tenían una base que es increíble también, y yo creo que no es tan increíble, sino que muchos músicos están a contar lo mismo, que son dos bandas que él dice que son fundamentales también para que él sea músico. Una son los Beatles, porque él escuchaba a los Beatles, y la otra son los Bee Gees. Y ahí quiero un rato igual darle un dato a la gente. Acá en Chile, a diferencia yo creo de otros países, acá en Chile la onda disco pegó pero demasiado. ¿Por qué? Porque acá se hace el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.
obviamente estábamos en época de dictadura y hay que cierto pan y circo, como dicen por ahí, y se aprovechó esa situación, igual el auge económico con el sistema capitalista que tenemos acá, logró que vinieran artistas de talla mundial de la onda disco. Por ejemplo, acá tuvimos a Case and the Sunshine Band, Ujú. a Tavares, vino Andy Gibb, el hermano de los Bee Gees. Entonces todo eso también iba influenciando de que, especialmente él, que él nació ya en 1967, para finales de los 70, esa música también estaba influenciaba demasiado estaba dentro de su contexto sonoro. Creo Por que lo en tanto, algunas de las canciones se nota eso, Luis. Algunas de las claro, armonías, ¿no? Están inspiradas en los Beatles, están inspiradas en los Bee Gees, por ejemplo, incluso algunos de los registros más agudos, ¿no? De algunas de las claro, partes vocales de las canciones. Creo que eso se ve ahí, o se puede escuchar por lo menos ahí. Una cosa que es interesante es lo que tú comentabas, cómo ellos van mezclando, pues, por un lado lo romántico, pero también el punk, el new wave, y claro, después esa mezcolanza es este synth interesante. pop, ¿no? Sí, po. Hacia el que Esa van viene después, derivando. más adelante, sí. Pero una Sí, cosa que me parece interesante es, teniendo en cuenta que estamos en Chile en los años 80, en un momento duro de dictadura, falta de libertad, eh, este grupo, los prisioneros, también tuvo, ¿no? Muchos problemas con la sí. censura imperante en el momento, ¿no? Es que lo que pasa ahí, Antón, es interesante porque Jorge González, en principio, las primeras entrevistas a los prisioneros no son entrevistas donde ellos hablen tanto de política. Ellos generalmente se centraban en hablar sobre la juventud, hacían una crítica a la juventud en especial. Que la juventud estaba dormida, que la juventud estaba básicamente pegada a la televisión, por escuchar algunas canciones, que la juventud no tenía una voz y voto en cuanto a su realidad, no hablaba de la realidad, como que ya estábamos acostumbrados a este sistema y bueno, es lo que nos tocó y básicamente en eso se quedaba. Las primeras entrevistas de Jorge González era eso, básicamente un mensaje. Obviamente, con el paso del tiempo, y al ser una banda muy popular y una banda que movía gente, y más que estábamos en un estado ese tiempo de sitio, o sea que no, en la dictadura prohibía, había toques de queda, por ejemplo, o sea, todo se tenía que hacer en base a que todo lo que era grupo, agrupación de gente, la gente de la dictadura, en este caso las Fuerzas Armadas lo miraba de reojo. ¿Y los prisioneros qué hacían? Los prisioneros era una banda chilena que aparte llevaba mucha gente a los estadios. Entonces en los estadios la gente empezaba a, a, obviamente hacer cantos alegóricos a bajar la dictadura, que es lo que no se podía porque estaba censurado. Los prisioneros fueron censurados por, imagínate, en un evento que se llama la Teletón, que es un evento que se hace para organizar, para que las empresas y obviamente la gente solidariza para ayudar a una institución de niños discapacitados, ¿ya? Lo cual es una muy buena organización, pero ellos son censurados. Los prisioneros tocan ahí, pues van a dar su aporte, tocan y fueron censurados en 1985. Eso ya marca algo, o sea, ellos no tenían todavía, sus canciones no tienen todavía un discurso contra la dictadura, pero el ente, el gobierno ya les tenía el ojo puesto de que aquí ellos pueden ser los que pueden llevar a la gente a sacarla de ese estado de tanta tensión que ocurría en el país. Todos iban a los conciertos y en esos conciertos obviamente se escuchaba el Iba a caer. Y bueno, vamos a dar también más rato algunos datos. Lo otro importante de Jorge González en especial es que él después, pasado esto, cuando ya se da cuenta que lo han censurado acá, que no los llevan a festivales, no los invitan a la televisión, o sea, los prisioneros tienen incluso por ahí unos videos que son unos, en Patio Plum, creo que se llama, un programa de así como los Muppets, pero una televisión así como que no llegaba a todo Chile, un canal así regional. O sea, ahí se podían promocionar. Y obviamente la radio ellos sí, ellos tenían ahí harta cabida. Y lo más interesante es que ahí se empezó a dar algo que yo creo que se da en muchos lugares, especialmente en los circuitos under, que es el tema del cassette pirata, o sea, pasarte una cinta de mano en mano. Y eso también ayudó mucho a la popularidad de los prisioneros. Y no solamente a ellos, yo he escuchado la historia de Baristo, por ejemplo, de la Polla Record, que también le ha dicho que ellos empezaron de esa manera también, de mano en mano. O sea, acá está mi demo, oye, el demo acá, 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 y van escuchando y van formando un grupo de gente que le va gustando ese estilo musical. Por lo tanto,
Jorge González, al hacer eso y al ver que ya tiene una popularidad, el año 86, ya ha pasado 2 años de su disco debut, él ya empieza a hablar ya de temas, ya empiezan ellos a hablar de temas contra la dictadura, ya empiezan, por ejemplo, en el 87 ellos hacen una gira que era por todo Chile, y ellos hablaron abiertamente de que ellos llamaban a votar en ese tiempo el plebiscito para derrocar a Pinochet. Y obviamente, ¿qué provocó eso? De que la gira fuera cancelada. Ellos llegaban a los estadios, antes de colocar los amplificadores, ya les que habían quitado el permiso, tenían que obviamente bajar los equipos e irse. Y eso le pasó en todo Chile, parte de todo Chile. Y a raíz de eso, obviamente ellos se dedican ya cuando viene el tema de los plebiscitos, ellos empiezan a tocar, obviamente, en las actividades, las congregaciones de gente que estaba contra la dictadura, que querían bajar la dictadura. Entonces, por eso hay muchos registros también de ellos tocando en esos famosos conciertos que eran 200, 300.000 personas quizás escuchando, y ahí con diversos artistas con el fin de derrocar ese tiempo la dictadura de Augusto Pinochet. Tuvieron, por tanto, un papel importante, no solamente musical, sino también político, cultural, social, a lo largo de su carrera, que la verdad es que no fue una carrera demasiado larga como grupo, pero No. fue intensa y sí con discos importantes, y del que vamos a hablar hoy precisamente es el disco de debut, el primer disco que sacaron, que se titula La Voz de los 80. Y es curioso porque, bueno, ellos venían de otros grupos que se pueden considerar antecedentes, ¿no? De los prisioneros, como Pseudopillos, ¿no? O Pichucas, que es algo que yo he estado viendo por ahí. Son proyectos paralelos. Proyectos paralelos, proyectos incluso anteriores, pero La Voz de los 80 es su primer disco y es un verdadero clásico, ¿no? Del rock chileno. Y como tú comentabas, he encontrado por ahí que realmente se editó primero en cassette, en cinta magnetofónica, y después Emi Odeón pues lo publicó ya en vinilo, como tiene que ser, pero originalmente se publicó en formato cassette. Luis, ¿por qué este disco, La Voz de los 80, es el álbum más importante o uno de los álbumes más importantes de la historia del rock chileno? ¿Qué es lo que hace que este disco sea tan importante? Disco que salió pues allá por el año 1984, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí, en diciembre de 1984 sale este disco. Mira, la importancia, primero, es el disco debut de una banda que ya venía, obviamente, creando cierta no polémica, ¿no? Estoy hablando de que la banda ya estaba en un boom, así la gente quería sí o sí ya tener algo oficial de la banda. Entonces, como ocurre con los primeros discos de cualquier artista, o sea, la gente está esperando eso. Ya habían salido algunos singles, ya habían salido algunos videoclips, especialmente la canción que le da título al disco, pero la gente estaba esperando este disco ya, el formato, el vinilo, el cassette, en este caso. Yo tengo el cassette, pero lo dejé en la casa de mi mamá. No sé si me esperan, voy a buscarla. Pero tengo una cinta que es eso sí, una masterización del año 95, un cassette negro, el cassette original era blanco. Lo que este es el disco que vamos a hablar hoy día, que es una edición de cuando se cumplieron 25 años de este disco. Y el disco, la importancia que tiene es que, primero, rock, acá en Chile, rock así a full, habían bandas que imitaban a Led Zeppelin, habían bandas que estaban imitando a Deep Purple, Black Sabbath, pero aquí tenemos realmente lo que se estaba escuchando en la discoteca, o sea, lo que estaba escuchando la juventud en esas fiestas de repente de toque a todo, que los malones, como le decían acá, porque había toque de queda, así que no tenías que quedarte toda la noche en la casa de alguien, hasta cuando salía el toque de queda y se volvían a sus casas, que era la música disco y el New Wave. ¿Recuerda? Está Blondie, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ya? Entonces la música que estaba pegando era esa, y aparte que estaban los Clash, que acá igual sonaron mucho. Entonces, este disco, la importancia que tiene es que es el primer material que ya tenemos de un material, obviamente, de New Wave, de rock netamente de mediados de los 80, que se había hecho en Chile.
pueden haber otros por ahí que quizás yo no conozco, pero este es el oficial, este es como el que abrió la puerta. Y abrió la puerta también a que otras bandas chilenas, que después que podemos nombrar después en otros programas, que otras bandas también le abrió la puerta a esas otras bandas para que empezaran también a crear lo que sería una nueva canción, una nueva ola, también acá en Chile. Por lo tanto, el disco, ya lo vamos a ver canción por canción, sus letras también iban ligadas a los problemas y a los pensamientos que quizás tenía la mayoría de la juventud de clase obrera acá en Chile. Es un disco que es demasiado, es sacado prácticamente, como te dije, de las entrañas de las ciudades, como dice acá la canción que le da título al álbum. O sea, es un disco interesante, un disco entretenido. Jorge González ha dicho que este disco también le quería que este disco sonara en las discotecas, él quería también hacer bailar a la gente. O sea, qué mejor que hacer pensar y bailar, o sea, qué mejor expresión, la música en su nivel máximo. Y también ellos se dan aquí el lujo, obviamente, son 10 canciones, pero se dan el lujo también de colocar en la palestra, ¿cierto? Que la juventud no estaba tan apagada como se pensaba. Es un Entonces, disco... en los primeros conciertos, ojo, para que sepan, en los primeros conciertos, porque los discos hay que contextualizarlos. En los primeros conciertos, yo he leído varias crónicas, especialmente la revista La Bicicleta, la APS, que son revistas de los años de esa época, que tiene mi padre. Hay una crónica de la APSI, que es cuando están haciendo la promoción de este disco, en el año 85, un concierto que ellos están haciendo en un estadio en Santiago, no recuerdo ahora el nombre, y donde ellos participaban junto a otras bandas. Entonces, la banda que estuvo antes de ellos, no sé si era Tumulto, parece, una banda, pero una banda que era básicamente, tocaba música muy parecida a Led Zeppelin, incluso se mandaban algunos covers de Led Zeppelin. Y claro, tipos que tocaban demasiado bien, tipos que tenían una buena sincronización de banda, tipos que venían de harta sala de ensayo, que quizás tuvieron los recursos. Y después aparecieron ellos pues, en el cartel, ya ahora vienen Los Prisioneros, y dice que entran Los Prisioneros, y Jorge González empieza a tocar una de las canciones, y la gente empieza a pifiar, porque no era heavy metal. Y él se le dice a la banda que para, aparte que sonaba muy mal, porque ellos musicalmente ellos no eran tan buenos músicos. Ya estamos hablando así como que tú y yo pescáramos una guitarra y en un año después ya estuviéramos tocando. Básicamente era así, eso es lo que le pasó a Jorge, ya era más ganas que virtuosismo. Entonces, era el rock en su esencia, pues no era el rock así estructurado, claro, medio progresivo, donde el guitarrista va a hacer un solo de 40 minutos y nosotros vamos a estar alabándolo. Esta era una banda desordenada, esta era una banda 100% hecha para la gente que quería bailar, gozar y pasar un buen rato. Entonces él empiezan a pifiar y él dice, a ver, ¿qué quieren escuchar a Led Zeppelin? Si quieren escuchar a Rolling Stone, a todos esos viejos que están todos muertos por la droga, algo así dice, y dice la crónica que ellos tocaron una canción, pescaron sus instrumentos, los bajaron y cancelaron el show. Y la gente empezó a destruir todo en el escenario, la clásica. ¿Ya? Así que esa es la actitud de Los Prisioneros, una banda que no tenía el virtuosismo, o sea, que no esperen en este disco que vamos a encontrar, no sé, un Jimmy Page, que vamos a encontrar un John Bonham en la batería, que vamos a encontrar un John Deacon en el baile. No. Aquí lo que vas a encontrar es energía pura. O sea, así como bandas como los Clash, son bandas que los tipos salieron, tocaron 3, 4 acordes y dijo, ya, hagamos la banda, tengo las ideas en la cabeza, el proyecto está hecho, vamos, hagámoslo y salgamos adelante con esto. Y esa era la energía de Los Prisioneros. En su primera época. A través de esa energía, Luis, se crea un disco que es realmente fundacional dentro de la música rock chilena. Un disco en el que además, como tú dices, se pueden escuchar esas influencias de The Clash, de los Cars también, ¿no? Por ejemplo, influencias también del ska, del reggae, influencias bastante diversas muy en cierto sentido, ¿no? Y por lo que pude también encontrar buscando información sobre este disco, pues empezaron grabando unas demos caseras, después hay unas sesiones en el estudio de Francisco Straub, sí. A quien realmente a este hombre le gustaba más el jazz que el rock o que el punk, pero le gustaban las letras, ¿no? Y la concepción musical de este grupo. Y después parece que no quedaron del todo satisfechos con esas sesiones en
en el estudio de Straub y acabaron también pues grabando parte del disco en un estudio que se llama el Estudio A de Alejandro Lyon o Lyon. Sí. Y bueno, eso realmente es lo que al final acaba saliendo en los surcos de ese disco, en unas sesiones en las que además, por lo que parece, Jorge González es el que realmente dirigía las sesiones, el que realmente tenía todo muy claro en la cabeza. Que es Jorge González tenía todo en su cabeza y lo tenía anotado en un cuadernito. Un cuaderno, la libreta, ahí tenía él anotado ya todo lo que era el esquema del disco. Ojo, otro dato que se me había pasado. Los prisioneros obviamente nacen de los barrios, ¿cierto? Los prisioneros nacen del barrio y es como lo que es ahora el hip hop, por ejemplo, en los 90, una música barrial. Pero sus grandes fans era el mundo universitario. El mundo que ellos de repente criticaban acá en algunas de sus canciones. Es increíble, ¿eh? Todos los que ellos criticaban, así como los hippies, los snob, esa gente era los primeros que iban a los conciertos de los prisioneros y los que compraban el disco. Y también algunas de esas personas se metieron en su grupo, en su núcleo, en la interna del grupo, de la banda, y ellos también ahí les ayudaron por ejemplo, la portada. La portada ya es una portada netamente hecha por alguien que sabe fotografía. Pero ellos venían bueno, de ese mundo universitario, ¿no? En cierto modo. Ellos criticaban ese mundo. De hecho, en este disco nos aparece una canción que es donde ellos le dan duro a estos, ¿cómo se puede decir? Son como hippies, pero aristócratas. Se quieren hacer los pobres, algo así. Acá ocurría eso, y debe ocurrir todavía. Hay una canción que se llama Generación de Mierda, que es un temazo. El nombre ya es feo, sí, pero se llama Generación de Mierda. O sea, más punky que eso no hay. Y esa canción está dedicada, pero así, con las uñas, con las garras, a ese tipo de fans que él tenía. Porque en realidad le están cantando un fans, le están escupiendo en la cara al fans, oye, no te queremos acá, pero gracias por venir. Una actitud muy del punk, en cierto sentido. Claro. ¿no? Esa canción de la que hablas está en otro disco, de todos modos, no en este disco. No, esa canción la grabaron para este disco, pero no fue incluida. Desconozco por qué no fue. Esta canción estuvo incluida en algunos cassettes piratas, después la vuelven a grabar como en el año 85, 86, pero yo la escuché, y yo creo que la mayoría de los chilenos la escuchamos en un compilado que se llamó Ni por la razón ni por la fuerza, que salió como el año 95, 96, y en ese compilado estaba esa canción, pero mis papás, por ejemplo, que son fanáticos de Los Prisioneros, ellos ya la habían escuchado de antes. Ellos habían tenido certeza que en los 80 habían escuchado la canción en alguna radio pirata o alguna versión pirata de la canción, pero la habían escuchado. Que es una canción, por ahí si quieren la gente, o tú y todos los que estén interesados, escúchenla, es un verdadero, es la Polla Record, pero en nuestra versión chilensis. Bueno, tal y como se publicó el disco, el disco contiene 10 canciones, 5 por cada cara, 5 en la cara A y 5 en la cara B, aunque ahora con esto de los discos compactos ya no hay caras, entonces claro, no hay que preocuparse por eso. Pero son 10 temas, ¿no? Y entonces me parece que sería bueno, pues brevemente, ir hablando de cada uno de ellos. Obviamente no podemos poner esos temas aquí en el programa por la gente que tengo en el Spotify. Pero se pueden encontrar pues en YouTube fácilmente la mayor parte de estas canciones, no sé si todas, pero la mayor parte de ellas están ahí. Así que, bueno, pues ustedes pueden escucharlas después de oírnos hablar a nosotros o mientras nos están oyendo hablar a nosotros, claro, o dejen de oírnos hablar a nosotros y escuchen el disco, que eso también vale. Claro, ponga pausa y escucha el disco. Exacto. Pero vamos por tanto a poner la aguja en el surco y escuchar la primera canción. Que es sí, mira, vamos a para que sepamos como la bibliografía, vamos a sacar hartos datos de este libro que, no sé si por ahí se ve, se llama Maldito Sudaca, ya, que es de el escritor chileno Emiliano Guayo, en el cual son entrevistas a Jorge González, donde él repasa toda su historia musical. Y obviamente hay un apartado que tiene que ver con los discos de Los Prisioneros, y él habla especialmente de este disco. Antes de comenzar con las canciones, podríamos hacer una perlita en lo que dice Jorge con respecto a este disco. Perfecto. Mira, él dice, la intención del primer disco nunca fue hacer un disco punk.
La intención era hacer un disco bueno. Entonces, si de repente en algún coro yo tenía que poner algo como Adam and the Ants o un poco como Miguel Bosé, se ponía nomás. De una manera más bien natural, no pensándolo tan a lo importante. Nosotros no estábamos defendiendo ni cargando la bandera del punk, como no estábamos tampoco defendiendo la bandera de Woodstock, ni nada de eso, porque era tan ridículo hacer una cosa como la otra. En el 84, cuando salió el disco, ya habían pasado, ¿cuántos? 7 años del punk. Entonces, yo encuentro bueno que de repente existan bandas como Los Miserables, una banda acá emblemática, bandas como Los Miserables y todo eso, porque lo pasan súper bien. Pero pensar que Los Miserables son mejores que otros, nada más que porque tiene la bandera del punk, no sé de dónde sale ese tipo de razonamiento. Ahí está, para que sepa más o menos lo que él habla, de que el disco no es 100% punk, aunque tiene la, como tú dices, tiene la esencia del punk, pero el disco básicamente es un disco que él quería hacer para bailar, para pasarla bien. Y este disco, en realidad, es llamativo porque yo creo que, póngote tú, el 90% de las bandas, su disco debut es homónimo, ¿cierto? O sea, Sí. menos los Beatles, pero el resto, todo Queen, no sé, Peter Gabriel que sacó todo, ¿ya? En el caso de ellos, ellos querían hacer el disco homónimo, pero su discografía le dijo, no, no, es que no son muy conocidos, ¿cómo sacar? No son muy conocidos, así que coloquémosle el nombre de la canción emblemática que ellos tenían, que se llamaba La Voz de los 80. O sea, igual, harta personalidad tenían para llegar y decir, bueno, primer disco y ya nos llamamos La Voz de los 80, ¿ya? En el año 84. Y esa es la primera canción, precisamente, Y la primera canción, obviamente, La Voz de los 80. Una canción que tiene, cuyo riff es está inspirado en una canción ay, se me fue, pero es de uno de los Eagles, de uno del baterista de los Eagles. No, perdón, del que falleció, Glenn Frey. ¿Ya? Desconozco la canción, por ahí la tengo, pero búsquenlo ahí. Y el intro está sacado de ahí. O sea, es un sampler, por decirlo así, una adaptación. Y bueno, la canción básicamente es el discurso que ellos tenían, es como la presentación de la banda. La letra es emblemática, por acá tengo la letra, por ahí tiene que estar. Ellos dicen, algo grande están haciendo en la década de los 80. Ya se siente la atmósfera saturada de aburrimiento, o sea, te están hablando ellos básicamente, la canción es su declaración de principio, de partida aquí, usted puso Los Prisioneros, y aquí está la canción con la cual yo quiero conquistarla a ustedes. Él, como yo te contaba, con esta canción ellos quieren decirle a la juventud de ese tiempo que no se queden pegados a los 70, que el mundo ha cambiado y que para cambiarlo, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que hacer esa tarea en realidad. Es una Entonces canción es muy una canción, autorreferencial, ¿no? Casi como de presentación. claro, porque ellos dicen que los hippies y los punk ya tuvieron la ocasión de romper el estancamiento. En las garras de la comercialización murió toda la buena intención. O sea, hay una crítica también ahí social, una crítica a todo lo que tiene que ver la televisión, los medios de comunicación y los estereotipos. Es una canción que, como te digo, o sea, es su bandera de lucha de inmediato, poniendo en claro de que no son punk y tampoco son hippies. Ellos vienen acá a contarte la cosa que sintonice el sonido. Es Ellos interesante dicen, que se definen por lo que no son, ¿no? No por lo que son, sino que dicen no somos, claro, no somos lo otro, pero tampoco realmente dicen exactamente qué es lo que son, quizá porque la música ya lo presenta. claro, porque ellos critican, por ejemplo, a la juventud de los 70, ellos pidieron comprensión, amor y paz con frases hechas muchos años atrás. O sea, básicamente ahí lo que está diciendo es una crítica a la música, por ejemplo, la cosa de los trovadores, la música hippie, la música de los 70, la música de la nueva canción acá que se llamó. O sea, básicamente están diciendo que, oye, basta de metáfora, aquí tenemos que ir al grano, al hueso. Y bueno, la canción así es un discurso, una canción muy entretenida. Jorge González dijo que la parte de la batería especialmente la había hecho para que la gente baile, es una canción de discoteca, dijo él, y tiene mucha influencia de Glenn Frey y también de los The Cars, que es una de las bandas que a ellos igual le encantaba. Así que Ocasek ahí puso su granito de arena, es una canción muy, muy, muy del primer disco de The Cars. Así que es una buena canción y creo que es el mejor intro que... No sé si otros discos comienzan con un intro tan al tiro, o sea,
no te dejaron ni pasar 3, 4 segundos, cuando ellos ya te tiraron el camión de su discurso así encamionada, diciéndote, aquí esta banda es esto, y usted tiene que prepararse para lo que viene. Y además empiezan con energía, con esa primera Sí, canción ya. Y eso más sí, o menos nos indica cómo va a continuar el disco, porque el disco tiene energía realmente de principio a fin, ¿no? Y aunque no todas las canciones son iguales, tienen diferencias y tal y cual, sí que ya nos da una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar en el resto del disco. tipo, Tanto musicalmente como también letrísticamente, ¿no? Otras canciones van a ahondar un poco más en todo esto. Y la siguiente se llama Brigada de Negro. Brigada de Negro, una canción bastante, ¿cómo se puede decir? Una canción muy Clash. O sea, comienza con ese tan, 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 ese riff de guitarra muy de los 70, muy de una banda que a ellos les encantaba, que son los Clash. Eh, pero aquí hay una salvedad. Jorge González ha hablado de esta canción, que la canción trata simplemente, obviamente, nuevamente una crítica a la juventud. O sea, ellos hablan de las fiestas, donde los jóvenes, ¿cierto?, en su casa decían, no, yo no fumo, yo no bebo, y en las fiestas los cabros hacían y deshacían. O sea, él está haciendo como una acusación, ¿no? Eh, Él habla acá del sábado de la noche, que la gente estúpida sobra. Sábado de la noche, ¿quién pesca una chiquilla? Sábado de la noche nadando en alcohol y tabaco. ¿Ya? Que después esto sería como bien criticado a Jorge González, porque él después tuvo problemas de drogas y también ciertos problemas también con el tema de adicciones. ¿Ya? Pero bueno, aquí estamos hablando de Jorge González, que recién había cumplido 20 años, así que en esta canción, él dice, bueno, musicalmente son los Clash. Dijo, aquí es Clash City Rock, ahora estas canciones de los años 70, del punk del 77. Pero dijo, en cuanto a la voz, él quería sonar como Miguel Bosé. Él le gustaba mucho El Amante Bandido, creo que ese tiempo sonaba, hay unos discos de Miguel Bosé, que ojo, lo he escuchado, que son bien New Wave, así, bien esa onda. Muy de esa Y época, sí, desde luego. muy de esa época, y él quería imitar ese tono de voz así como más serio, más, más crudo, así por decirlo así. Entonces la canción claro, está en un tono muy bajo y él canta de esa manera. Él quería imitar a eso. Entonces es una mezcla, Miguel Bosé con los Clash, una mezcla bastante extraña, pero sale una canción como esta, que es muy buena, yo encuentro que es una de mis favoritas. Ese juego de coros muy Beatles, de decir sábado de la noche y abajo Sí, aparezca la este voz. es un buen ejemplo de eso, sí. Ese es un coro muy Beatles, muy de John y Paul. A mí me gusta mucho la frase que dice, que cuando el coro dice la noche es joven, y abajo Jorge González dice, para lucir letreros en la ropa, ¿ya? Los sponsors, para lucirte. Y eso no ha cambiado, desde luego. Conven Sigue siendo muy actual eso, Luis. claro, y dice, convence a tu chiquilla, y él dice que te pareces a su ídolo. ¿No? O sea, los que se querían parecer ahí a Phil Collins, no sé, ¿cómo se llama? A Bryan Adams. Eh, él en el concierto, cuando se reúnen después del año 2001, en esa parte él dice que te pareces al Miguel, dice por el baterista. Ese tiempo el Miguel Tapia usaba unas trencitas, ¿sí? Que te pareces al Miguel, y la punta hacia atrás. No, es una canción muy interesante, una canción rockera. Aquí sí tenemos a Los Prisioneros tocando, una canción que ellos venían ya interpretando hace mucho rato. Y como te digo, lo más importante, acá los tipos mezclan los Clash con Miguel Bosé. Realmente, Vamos con la tercera. sí, la tercera canción es La tercera. en la que llamamos directamente, Luis, a una crítica de tipo político y social muy aguda, muy evidente, en la que se habla pues, de lo que muchas veces se ha comentado, ¿no? De Hispanoamérica, de Latinoamérica, como el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? The Sí, backyard of the USA. sí. Y la canción se titula de una manera directa y clarísima, Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos. Creo que el título dice mucho, pero ¿cómo se recibió esa canción en su momento? No, acá mira, primero yo, nadie le ha preguntado a Jorge González si en realidad él estaba ese tiempo leyendo a Galeano.
a las venas abiertas de Latinoamérica. Habría que preguntarle, porque tiene como cierta, está como media ligada. Mira, primero, Jorge González se refirió a esta canción de la siguiente manera. Había un cantante acá en Chile, que hoy día es político, que se llama Florcita Motuda. Florcita Motuda es una especie entre Peter Gabriel, así como que se disfraza con un poco de Frank Zappa, tiene como distintos y mezcla música folclórica. Es un músico bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante innovador, pero que no es fácil de digerir para todas las personas. Es un personaje y a la vez músico. Pero los que escuchan Génesis de antes ya saben que eso ocurre, cómo pasa eso. Pero lo importante es que a él lo que le gustaba mucho una canción que se llama Pobrecito Mortal. Los títulos de las canciones de Florcita Motuda son títulos muy largos. Entonces tú terminas diciéndole con una palabra. Yo sé que la canción no se llama Pobrecito Mortal, se llama Pobrecito Mortal y tiene no sé cuántas frases más. La conocemos como Pobrecito Mortal. De hecho, Jorge González después le hace un cover. Y él inspirado en esa forma de escribir y en que el tipo cantaba rápido, así como medio rapeando, así, y frases largas, él dice que esa fue la primera inspiración en cuanto a la música para este disco. ¿Ya? Esa fue la primera inspiración. Y bueno, Latinoamérica, Estados Unidos es la declaración de principios también de los prisioneros de lo que ellos vivían, porque no es una declaración política, no es básicamente una declaración política. Lo que están haciendo ellos es el tema de la comercialización, cómo se está viendo el capitalismo. O sea, nosotros imitamos el capitalismo de allá de Estados Unidos, pero Estados Unidos hace otra cosa, tiene mejores, creo que tiene, en cuanto a lo social, es mucho mejor que acá en Chile. Bueno, Latinoamérica es un pueblo de Estados Unidos, como te decía, inspirado en estas canciones de Florcita Motuda, un cantante que acá en Chile fue muy popular ese tiempo. Jorge González escribe esta canción, que es un tono irónico también de cómo la gente, ¿cierto? Acá quiere creerse, es chileno, pero la gente mira como que todo es bueno en Estados Unidos y no solo allá en Europa. Entonces, él en la letra deja en claro eso, o sea, que para turistas, gente curiosa, es un sitio exótico para visitar, porque cómo nos miran de repente, yo creo que esa es la visión que tenía Jorge González, de cómo nos miran acá en Latinoamérica, o sea, yo sé que muchas personas vienen a ver diversas, ¿cómo se puede decir? No sé, por las ruinas de Machu Picchu, o alguna gente no sé, pues cree que, por ejemplo, la isla de Chiloé, nosotros estamos acá y prácticamente vivimos aislados del mundo, no existe el internet, ¿ya? Yo creo que es por eso lo que Pero hablan también ellos. festivales, ¿no? Como el Carnaval de Río y cosas así, ¿no? Claro, pero él habla más de que es solo un lugar económico, pero inadecuado para hablar. Bueno, Jorge González en realidad lo que quiere decir ahí es la importancia que tiene Latinoamérica. Pero es lo poco, perdón, es lo poco importante que tiene Latinoamérica para los países del primer mundo. Eso es lo que está dando a entender. ¿Ya? Por eso él dice que estamos debajo de los Estados Unidos, o sea, que es como tú dices, por el patio trasero. Obviamente una crítica directa al imperialismo y obviamente apunta a cómo los latinoamericanos, nosotros latinoamericanos también defendemos cómo nos critica el imperialismo. A eso va. O sea, la letra va en ese sentido. O sea, él no está criticando a Estados Unidos, sino que lo que él está haciendo es haciéndonos llamar la atención que nosotros estamos provocando que ellos nos critiquen y que nosotros defendemos también esa crítica. Y también una crítica Así que, quizá de la mimetización, ¿no? Del capitalismo claro, por estadounidense, eso él pero dice, desde un punto de vista más superficial, no entrando más a fondo en otras cuestiones sociales claro, que por quizá eso él dice, también se podrían importar, ¿no? por eso en la letra dice, y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Que realmente Ya, son pues iconos que no tendrían que ver con Latinoamérica, pero que se toman como más importantes que los iconos propios. claro, yo creo que eso va también a una cultura que tenemos acá y que se dio mucho en las revistas también de esa época, y creo que en los 90 también, que eran estas famosas revistas que te mostraban como la vida de los reyes, la vida de los mandatarios. Yo me acuerdo, mucha gente, por ejemplo, mi abuela,
como que de ver los casamientos de la Lady Di, Las revistas no del sé. corazón, ¿no? Como el Hola Claro, estas revistas de y corazón, entonces estábamos más pendientes de que, oh, ¿qué pasará con la, no sé, con la monarquía, con el Imperio Británico, o el reinado español, o en Suecia, no sé? Estaba más preocupado de eso que de su realidad. O sea, oye, nosotros somos Latinoamérica, acá no tenemos eso, pero es por alguna razón. Ujú. O sea, él habla de ese sentido. En un rato él dice, rusos, ingleses, gringos, franceses se ríen de nuestros novelescos directores. Pero ojo, en realidad la letra ahí decía, no era directores, era dictadores. Ah, ujú, Pero para evitar una censura, se puso directores. ujú, Pero en los conciertos en vivo, de cualquier época, tú lo puedes buscar, Jorge González dice dictadores. ujú. Y tiene Nuestros mucho más sentido, claro. Claro, claro, porque obviamente los dictadores, acá los países estaban bajo dictadura, pero eran dictaduras que eran manejadas desde los Estados Unidos. Y sancionadas Y por los las Estados Unidos de repente ni siquiera ya pescaba estas dictaduras, Ujú. ya la había dejado ser, ¿no? Me Por lo parece tanto, realmente una de las cada canciones novelesco. más interesantes del disco desde el punto de vista de la letra, por la ironía que tiene también. Sí, pues es una ironía. Y por eso te digo, es como rapeada, tiene frases muy largas, pero es porque esa influencia de Florcita Motuda, pero le mezcló también, obviamente, musicalmente tiene que ver con el reggae, tiene mucho de este ska, Sí, muy también muy de Clash. A ellos los confundían con los de Police, pero Jorge González siempre ha dicho que ellos nunca escuchaban de Police. Era la banda de moda ese tiempo, pero ellos decían que a ellos no les gustaba de Police. De hecho, ellos critican mucho a Sting hasta el día de hoy. Jorge González, en las últimas entrevistas que ha dado, pues ya se encuentra con problemas de salud, pero en las últimas entrevistas que dio previo a su problema de salud, él siempre, de hecho hay una canción, una de sus últimas, que dice el pelmazo de Sting, para que vean más o menos cómo es lo que ellos decían, que nunca, no querían que lo asocien a los de Police. Y esta canción mucha gente pensaba que estaba influenciada por The Police, claro, los discos, los primeros dos discos de Police, pero ellos dicen claramente son los Clash. Aquí está claramente influenciado por los Clash, de varias de las canciones que tienen ellos, que tienen con su influencia del reggae. pues la siguiente canción, Luis, es una que es de las primeras que se compusieron para este disco, por lo que parece, cuando Sí, todavía estaban en la universidad, y además la compuso al piano, según parece, no a la me guitarra parece que fue al necesariamente, piano. Es que él y se tenía un llama Eve piano, parece Evelyn, algo ¿no? así. Es un título un poco curioso, Eve Evelyn, ¿no? Es Eve Evelyn, claro. Es curioso el título, pero es un nombre de mujer acá. Bueno, yo creo que España, varios tienen ese nombre femenino. Era una chica que ellos, según ellos cuentan, era una chica que los tenía bastante locos los tres. Estaban bastante enamorados de esa chica. Entonces, Jorge González, y aquí es donde uno podemos dar cuenta que el hombre le encantaba a Camilo Sesto, hace su primera canción de amor hacia esa chica. Obviamente al estilo de Los Prisioneros, pues, o sea, no vamos a pedir que iba a ser una balada así como Phil Collins, no. Ellos influenciados, obviamente, porque aquí empiezan a utilizar un sintetizador, el primer programador, que él se consiguió una máquina para programar, y él aquí es la primera canción que dice Jorge González donde él prueba el tema de los sintetizadores. Y es una canción que él mismo dice que está influenciada por la banda New Order, Ujú. ¿ya? Él dice que esta es la primera canción que él dice aquí donde ya empieza a escuchar, ya se va un poco del New Wave y se está metiendo ya al pop. Y también dice que Eve es una de Evelyn estas en realidad canciones es en las eso. que los semitonos son importantes también, porque se da Sí, cuenta po. de que en el piano están los semitonos en negro y, y en blanco Sí, las pues los teclas. ocupa por fin. Exacto, y eso me pareció curioso cuando leí eso, porque después escuchando la canción uno se da cuenta de que eso es así también musicalmente, ¿no? Sí, la canción yo creo, para mí es la más flojita del disco. Yo creo que ahí tenía que haber ido a la que yo te dije, Generación de Mierda, pero bueno, ya no se hizo. Pero es la primera canción de amor, así, que ellos le dedican a una mujer. Y como te digo, la letra es una letra muy de Camilo Sesto. O sea, te confundo las sombras, voy tras tu respiración, mis palabras son torpes, dominas la situación. Entonces, dame un poco más de tu boca, toda tu piel me provoca. En el suelo embarrada está mi dignidad. O sea, prácticamente lo está pasando muy bien Jorge, pero está re enamorado de esta chica de San Miguel, la cual parece enamorado a él, a Claudio y también a Miguel.
Y es quizás una de las canciones que, bueno, la mayoría de la gente como que la pasa un poco. No sé, yo creo que le falta un poquito más de producción a la canción. Ujú. Pero es su primer intento de lo que después sería su segundo disco. O sea, cuando ya empiezan a ellos a experimentar con todo lo que tiene que ver con la música electrónica. Tan imperante en ese tiempo también. Entonces, esta es su primera vez que ya tiene un solo de sintetizador, y ya están trabajando ya ese, como que ya están mostrándonos qué es lo que se va a venir después. Pero es un buen registro. Pero insisto, es la canción más flojita del disco y la historia básicamente, como tú dices, o sea, la hizo en un piano y la letra está dedicada a una de sus amores de juventud. Y está colocada hacia el final de la primera cara del disco, pero la Claro. canción que cierra la primera cara del disco es la que tiene el título más corto, Controversial. también más directo y muy controvertido, supongo, ¿no? La canción se llama simplemente Sexo. Claro, espero que no nos desmoneticen el video. Bueno, los vídeos no están monetizados, así que no hay problema. No, si no, ya este rato, ya por decir eso, ya está. Tío YouTube ya te baja toda la. Mira, esta canción tiene dos versiones. Está la versión de acá del disco, que es la que uno puede escuchar cuando compra el disco, obviamente. Y está la versión que se hizo el año 87-88, que se hizo para una versión latinoamericana, que fue remasterizada y que puede ser escuchada en los discos de antología de Los Prisioneros, en algunos compilados también, que es la versión para que se ubique, es la versión del videoclip. Si usted busca Sexo videoclip, de Los Prisioneros, obviamente, para que no vaya a aparecer otro video. Esta es la versión, esa versión es del año 88. Pero la versión que está acá en el disco es la primera y es la que más conocemos. Lo que más me llama, antes de entrar a la letra, quiero hablar un poco de la música. Hay dos detalles que son re importantes y que muy pocos hablan. Primero, la afinación de la caja de la batería. Como yo soy baterista, la caja de esa batería suena a timbal. Suena como esas cajas, acá en Chile, para contextualizar, existen lo que son las bandas rancheras. ¿Qué son las bandas rancheras? Es como imitando la música norteña mexicana, guitarra, bajo, un acordeón y una batería. Y la batería generalmente suena de esa manera, media chirrona, media, como si estuvieras pegando un bongo. Por eso el primer detalle de esa canción es ese, es que la batería suena distinta, la caja, la afinación de la caja es una caja de timbal. Después yo dije, bueno, una caja de timbal, si tú escuchas el bajo de esa canción, que es un ska, estamos hablando de que esta canción es un ska, o sea, un ska con batería, con una afinación de cumbia, y, ojo, el bajo también es de cumbia. Ese bajo que es de tun, 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 es un bajo típico de las cumbias rancheras que se hacen acá en el sur de Chile. Sin querer, o sea, no sé si fue sin querer queriendo, pero Jorge González al parecer, como él dijo, el disco tenía que ser para baile, y él pesca un ska, que Madness, ¿cierto? Por ejemplo, una banda que a él le gustaba mucho. También acá estaban los Fabulosos Cadillacs, que también fueron unos exponentes los The Specials, que es otra banda que igual les gusta a ellos, a Los Prisioneros, gran banda también, las de Rudy. Y ellos pescan esa afinación y ese bajo y crean un ska bastante entretenido. Que tiene, bueno, para la gente que acá de Chile, ese bajo es sinónimo de baile, sinónimo de fiesta. Entonces, y obviamente la guitarra marcando el ska, y es una muy buena mezcolanza de estilos que terminan en una canción bastante potente. Y bueno, en cuanto al mensaje de la letra habla sobre, no es una crítica a la sexualidad, no es tampoco una crítica no es tampoco una crítica a los medios de comunicación, es una crítica a la gente que consume lo que te entrega el medio de comunicación con respecto a todo lo que es la propaganda en cuanto a la propaganda sexista que existe en la sociedad. O sea, Sí, un poco como la que objetificación del sexo, ¿no? pornografía. Sí, sí. Dime. Como si fuese un poco una crítica, un comentario sobre la objetificación del sexo, ¿no? Es decir, el sexo como objeto que se puede consumir. Claro. De hecho, Jorge González dijo lo siguiente, mira, para que entiendas. Dijo, lo bueno que tenía el ska, aparte de que me recordaba a la nueva ola, que es un fenómeno musical que ocurrió en los 60, era que sonaba tarriento. Y por eso para nosotros era fácil de tocarla. Nuestra batería
la que la hermana de Miguel Tapia compró a un señor de una orquesta de cumbias por 13 lucas, acá 13 lucas son pesos, 13.000 pesos, sonaba súper tarrienta. Me llama la atención el ska, porque esos grupos tenían gente negra y blanca, que es por algo, es que es algo que no se da muy a menudo, decía Jorge González ese tiempo. O sea, él ya te da a entender que la batería que ellos compraron estaba en esa afinación la caja, porque era una batería de alguien que tocaba una banda de cumbias. Y la letra, como tú dices, pues, o sea, es criticando a la gente que cae en estas propagandas sexistas y que siempre está consumiendo. Y también le tira un palo también a este caso a la Iglesia Católica. También por todo, obviamente, el tema de la sexualidad. O sea, él dice en la letra, una parte muy clara, él dice, a ver, déjame buscar, acá. Ya no hay que enrojecer, es cotidiano, ya lo ves. Ahora la virginidad es una cosa medieval. En varios conciertos, en la parte en que queda la batería sonando sola con el bajo, con la guitarra, Jorge González se dedicaba a tirar condones. En los conciertos, especialmente los conciertos que hizo en el regreso. De hecho, vemos videos ahí donde él habla de este tema. Bueno, es una canción fenomenal y termina con una frase bastante llamativa que dice: gamulán que se duerme se lo lleva a la corriente, tangente de 45, que no tiene nada que ver con la letra. Sí, parece... Esa frase ellos dicen que la crearon en la escuela, que inspirado en una canción de Andrés Calamaro que se llama Sin Gamulán, creo que con los abuelos de la nada. Le gustó la frase Gamulán, entonces él dice, en vez de decir que Gavilán que se duerme, se lo lleva a la corriente, no sé. Ellos dicen Gamulán que se duerme, se lo lleva a la corriente, y ahí le pone algo de matemática, tangente de 45, que tiene que ver con la trigonometría. O sea, un juego de palabras que ellos ocupaban en su época de escuela. Y lo más llamativo, uno cuando escucha los en vivo, como que se va nutriendo, es que Jorge González en algunas veces que interpretó esta canción, en esa parte del Gamulán, después queda como la banda sonando, él canta canciones de Leodán y calzan perfectamente. Así que tiene razón, de la nueva ola. Calza, él incluso le incluye ahí canciones de Leodán, y si tú colocas una canción de Leodán, coincide con el sonido, con la armonía y no, calza perfectamente dentro de la canción. Y esa canción es la que cierra la cara A de este La que disco. cierra el Y cara, si claro. tuviésemos el vinilo, pues ahora habría que darle la vuelta, Tenemos que dar la vuelta. volver a poner la aguja sobre el surco y entonces llegaríamos a la sexta canción, primera de la cara B, que es una canción que abre una interrogación y se titula ¿Quién mató a Marilyn? Y supongo que se refiere a Marilyn Monroe, ¿no? Sí. Sí, tal como tú dices. Esta canción es entretenida, esto ya es New Wave puro, ¿cierto? Esta canción la compone Jorge González junto con el baterista Miguel Tapia. De hecho, la letra la hizo Miguel Tapia. Y bueno, la canción trata de eso, de preguntarse quién mató a Marilyn Monroe. Pues hasta el día de hoy no sabemos si en realidad fue suicidio, si la mataron, no sabemos en realidad eso. Ellos ya se estaban preguntando y obviamente hicieron ahí su consulta. Ellos preguntan, quiero saber quién fue, quiero saber por qué sucedió. Oh, dime Marilyn, dime quién te mató. Y bueno, y en la lista de los supuestos, ellos ahí dan una lista de supuesta gente que es como sospechosa de la muerte de esta famosa actriz y símbolo. Él dice, por ejemplo, la prensa fue, o la radio tal vez, la televisión, o el ratón Mickey, incluso colocan, o sea, ya es como un juego de palabras, una canción más entretenida, ¿cierto? Una canción, como dice Jorge, para pasarla bien, no es polémica para nada, juegan con... Yo creo que es muy de esa época, creo, ¿no? Yo creo que hay varias canciones del año 80 en español y en inglés que tratan sobre como pescan un personaje que sea famoso y empiezan a hacer cuestionamientos o a inspirarle canciones, ¿no? Yo creo que he escuchado varias, yo por lo menos. Soda Stereo, por ejemplo. Y esta es una No de sé, ellas que se titula ¿Quién ¿conoces alguna? mató a Marilyn? Algo que me parece interesante de esta canción es precisamente la elección de Marilyn Monroe, porque claro, era un icono
cinematográfico, pero también un sex symbol, ¿no? También, y esto iría un poco en consonancia con la canción anterior, Sexo, ¿no? Claro, Y también, pues, es una persona con una vida bastante complicada, ¿no? Y bastante triste también en gran parte de su desarrollo vital. Entonces, me parece una canción interesante, quizá mira, no de ahora, las más conocidas del disco, pero sí claro, una buena canción. hay dos versiones, o como ya dije, la versión del disco y también una versión grabada ya en 1988. Ojo con la letra, porque la letra tiene bastante, también tiene algunas palabras que, bueno, obviamente para gente que es fuera de Chile, como que no va a captar. Por ejemplo, él dice por acá una frase que él habla de, ahí está, que él habla de los extremistas. Dicen que fue un extremista, ¿ya? Él está hablando de, por ejemplo, Operación Colombo que ocurre acá en Chile, que era o varios de esta gente que estaba camuflada, disfrazada y que era perseguida ese tiempo en dictadura. O sea, toda persona que se declarara en contra de la dictadura sin hacer ningún desmán era considerado un extremista. Entonces, por eso dicen extremista acá. Y también eh, ellos hablan, acá hay dos palabras, déjame buscar acá la letra. Dime si fue Rodrigo Beltrán. No sé si escuchaste que dice Rodrigo Beltrán. Sí, no, te iba a preguntar porque no estoy seguro de Rodrigo cuál es Beltrán no es esa ningún alusión. personaje famoso en Chile. Rodrigo Beltrán es un amigo que ellos tenían que era un compañero de curso, un compañero de clase. Entonces es casi como una broma Una broma a su interna, amigo, ¿no? o sea, casi echando la culpa que capaz que fue mi amigo el que mató a Marilyn, como una cierta ironía, ¿no? Y bueno, no, una canción entretenida, una canción de esas, es muy conocida acá en Chile, la canta Miguel Tapia, no la canta Jorge González, y me gusta más, sí, la versión del año 88. ¿Ya? Más que el disco como que le falta un poco ordenarla, depurarla un poco en cuanto a producción, pero la versión del 88 es potente, es rockera, es bien, saca ese lado punk, ¿cierto? Ese lado como, a ver, bandas españolas para que te entiendas, no sé, como La Polla Record, por ejemplo. Había otra, Los Nikis, ¿te acordás de Los Nikis? Sí, por supuesto. Sí. Igual tiene un poco de, sí, Los Nikis, así como Los Nikis, Sí, como sí, sin duda. Ernesto, ¿te acordás de una canción que se llama Ernesto? Pues me acuerdo, Tiene como una onda así como Ernesto. es cierto que es bastante semejante a ese tipo Mm, de sonido, pero lo curioso es que esta canción tiene mucha energía, pero la siguiente es mucho más pausada, es hermosa, digamos, bien. ¿no? En cierto sentido, ¿no? Es de las canciones más Sí. agradables musicalmente, ¿no? Quizá del disco. No digo que sea una balada necesariamente, no es que aquí nos encontremos con Camilo Sesto otra vez, sino que es una canción pues mucho más suave en cierto sentido y que por lo que parece el título tiene que ser una especie de juego de palabras también, porque se llama Para Amar. Pero es solo Claro, una es un juego de palabra, no palabras. son dos. ¿Cómo se llama eso cuando tú juntas palabras? ¿Tú que eres profesor ahí de lenguaje? ¿Tiene algún nombre? ¿No? Oh, eh, pues ¿No? en este caso, pues no, no sabría cómo No, decirlo. como cuando juegan con las palabras, no sé, Bueno, en el español se usa mucho, o sea, en el idioma español, po. Pero bueno, lo dejamos de tarea. Hay alguno de los comensales que nos escribe abajo cómo se llama esto de juntar palabras y crear una palabra en base a dos. sí, un neologismo, ¿no? Sería en ese caso. Algo así, sí, sí, algo así puede ser, ¿no? Para amar es el neologismo en este caso. Exacto. Esta es una canción que musicalmente se nota, acá hay dos mezclas. Ellos dicen que era por The Cars, estas canciones de The Cars, pero Jorge González hace unos tiempos atrás dijo que le daba un poquito de vergüenza decirlo, pero una de las canciones que él, y se nota mucho que influyó para amar, fue Jessie's Girl, ¿te acordáis? Una de Oh, Rick sí, Springfield, por supuesto. que Rick Springfield era como el cara bonita en los 80, Sí, pero es una canción ¿cierto? Era muy como un ídolo comercial, pop, ¿no? Muy agradable y quizá ahí claro. la relación yo creo que es clara, ¿no? Claro, no, sí, se parecen. Y Justice Girl es un buen tema en todo caso, a mí me gusta mucho. Pero Jorge González igual dice como con cierta vergüenza, porque obviamente él habla de los Clash, los Desde un Beatles, punto de vista del punk, evidentemente Jessie's Girl sería
sería bastante blanda, ¿no? Entiendo que esté un poco que esté un poco Es una avergonzado, ¿no? canción, Pero bueno, es una sí, canción sí muy que ahora que bonita lo dices, eso porque, está ahí. Yo lo veo, lo escucho claramente ahora sí, que lo comentas. sí, esa canción está, oye, pero lo que me gusta de esta canción, una vez el ritmo, obviamente, que es bien, podría llamarse un punk rock, un bien new wave también, pero la letra es bastante triste, la letra es triste, porque es de un tipo que está buscando, que se siente, está en la soledad, y obviamente está buscando alguna respuesta de por qué él no sirve para amar. Y él habla de los inviernos, o sea, una canción muy bonita. Él habla, recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. O sea, una letra melancólica, pero 100%. Y aquí se nota también su influencia de la música de Camilo Sesto, Sí, claramente. como el amor no siempre va a funcionar de la manera que uno lo piensa. Claro, acá está Camilo Sesto, acá está Salvatore Adamo, que es otro su ídolo, Rafael, o sea, estas canciones que son de amor, pero ya además están demasiado De amor lastimeros. desgarrado, ¿no? En cierto sentido. Claro, está desgarrado así. Y Jorge González aquí, obviamente, saca a relucir eso, po, esa balada que es de amor, pero su balada a su estilo, obviamente. Sobre Paramar también hay que tener en claro lo siguiente. Según Claudio Narea, el guitarrista, él después sacó una polémica autobiografía. Él dice que esta canción Jorge González se la dedicó a su hermana, a la hermana de Claudio Narea, que se llama. Así que él dice que incluso que tuvo una relación con la hermana de Claudio Narea un tiempo y que esta canción él se la dedicó a ella, como le presentó esta canción. Así que también es como un dato curioso para que tengan ahí que está influenciada también por un sentimiento esta canción. Y Pero en la todo caso, siguiente, Jorge González escribiendo canciones de amor es bastante bueno. De hecho, el mejor disco de Los Prisioneros, o sea, el disco que boom, el que todos conocen, así, el full, es el último, el Corazones. Y Corazones es un disco ya que no tiene nada de, o sea, tiene una canción que puede ser protesta o una canción más del estilo antiguo, de la vieja escuela. Pero el resto son canciones de amor, pero así en niveles, pero ya espectacular, melancolía pura. las tres que quedan en este disco, de todos modos, sí que tienen contenido social, contenido crítico, Oh, sí. como por ejemplo la siguiente, que lo dice también muy claro. Si la número 3, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, era un título muy directo, este también lo es. La canción se titula No necesitamos banderas. No necesitamos bandera. Sí, sí. Mira, esta canción es mi favorita de la banda. Creo que su declaración de principios ya a full. Jorge González nunca se refiere mucho a ella en cuanto, porque creo que ya la letra lo dice todo, pero tampoco tiene la necesidad de hablar específicamente de esta canción. Es una canción muy influenciada por, obviamente, los Clash y también por los The Specials, ya es de estilo así, más reggae. Bob Marley también ellos escuchaban el Legend, ese tiempo salía el Legend, así que lo deben haber escuchado. Y como es una canción de música caribeña y obviamente que está ligada a todo lo que es canción protesta, esta canción ya básicamente la rompe. O sea, la letra es una declaración de principios de niveles ya, como dicen por ahí los argentinos, de ribetes mayores. Ellos dicen que no necesitan banderas. Ellos dicen que no reconocerán fronteras. Ellos dicen que no van a aceptar filiaciones. O sea, es una canción básicamente anárquica. Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí. Si uno ve, es una canción libertaria, una canción que tiene que ver con el anarquismo. Es una declaración de fuerte principio de la banda. O sea, en plena dictadura, decir, oye, ¿sabe que yo no necesito bandera? Yo no me voy a afiliar ni por este ni por este otro. Nosotros vamos a ir por nuestra cuenta. O sea, ellos dicen que no desconocen fronteras. O sea, Latinoamérica es unida. No hay frontera. Por lo tanto, esta canción debe ser una de las más, no sé si decir polémica, porque no sé si causó polémica, pero sí es una canción que creo que la gente de ese tiempo, los agentes de dictadura, escucharon esta letra y dijeron, oye, aquí, ojo, esta puede sublevar a las masas, puede hacer que mucha gente se suba al carro. Sí, tiene que ver un Eh, poco también con la canción anterior de Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, donde sí, sí, habla de como las que tiene, banderas también y diciendo como que las banderas la gente les da demasiada importancia, pero que realmente son símbolos y que no son necesarios, ¿no?
Sí, porque acá él dice que no se quiere atar a ninguna institución, no quiere estar en ninguna afiliación. Ellos acá declaran también que su forma de representación o que nos declare su total, con toda honestidad, dicen ellos incluso, o sea, con honestidad dicen que yo no voy a participar en esto. Mira, esta canción en vivo, yo vi a Los Prisioneros 2 veces, tuve la oportunidad de verlos en vivo, ya cuando después se reúnen, y esta es una de las canciones que yo creo que más gozamos, y porque Jorge González hace unas improvisaciones en las letras que son fenomenales, o sea, y ahí en las improvisaciones uno va dándose cuenta para cuál era el tinte que quería dar Jorge González y que siempre le quiso dar a esta canción. Que es básicamente eso, o sea, es la unificación de Latinoamérica, la unificación del pueblo, pero sin bandera, o sea, no, y creo que eso está, sin caer, en el caso de ahora, por ejemplo, partidos políticos. Ese tiempo en Chile ya los partidos políticos estaban, en el año 84 los partidos políticos estaban prohibidos en Chile por el tema de la dictadura. Por lo tanto, él acá habla de que tenemos que ser unidos y no empezar a seguir a falsos líderes, ese falso liderazgo que realmente aparece. Y es como un llamado bastante futurista, porque en Chile pasó eso, o sea, gente que siguió a ciertas personas, especialmente ya cuando termina la dictadura, y después se dieron cuenta que esa persona en realidad era del otro mando. Es como una canción que como que después del año 84 como que se empezó a sentir mucho más fuerte el mensaje. Y bueno, ahora con las últimas reivindicaciones sociales que ocurrieron en Chile el año pasado, con el estallido social, esta fue una de las canciones también que resurgió nuevamente y que mucha gente también la puso ahí en sus playlists y también las cantó en las protestas. Eh, Mira, esta canción en vivo generalmente en los 90 precisamente terminaba a los Jimi Hendrix en Woodstock. ¿Te acuerdas que Jimi Hendrix toca la canción del himno de Estados Unidos? Jorge González decía lo mismo, ese tiempo ya tocaba el guitarra, había dejado el bajo, y él en las partes finales tocaba el himno de Chile. Terminaba con el intro del himno de Chile. Por tanto, es una de las canciones que eso dice más que claro. Y bueno, ahí me acuerdo una vez en un concierto que vi en la tele de ellos, cuando fue después del Estadio Nacional, que él habla de la bandera, que habla de que las banderas son bonitas cuando las escribíamos, cuando las dibujábamos de chico en el pizarrón, cuando Salas y Zamorano hacían un gol, también decía él. Ahí son bonitas las banderas, pero no cuando hay que ir a atacar ni cuando hay que ir a luchar. Ese tiempo, el tema de la guerra en Afganistán. Y que nosotros como latinoamericanos no teníamos que discriminarnos entre nosotros. Teníamos que todos somos latinoamericanos. Las banderas, los países, básicamente eso nos impusieron. Pero es un discurso muy parecido al de los Tigres del Norte, por ejemplo, una canción que se llama Somos Americanos, que también trata de eso. Trata de que Latinoamérica es unida y que las fronteras las pusimos nosotros, ¿no? Y la siguiente canción es muy actual también. Igual creo que va un poco en la misma línea que Sexo, ¿no? Pero en este caso hablando pues, de los medios de comunicación, de la presentación de los individuos a través de los medios de comunicación, también de las expectativas que los medios de comunicación nos transfieren, nos ponen, ¿no? Y se titula también de una manera muy directa y muy clara Mentalidad Televisiva, que esto es algo que continúa, bueno, que incluso se podría decir que cada vez más, ¿no? Sí, mira, aquí el contexto de la canción es bastante, o sea, sí, tienes razón, te parece lo de ahora, pero en el Chile de los 80, el Chile de dictadura, obviamente no había prensa opositora. Y la televisión, ¿qué hacía? La televisión simplemente, no sé, podían haber asesinatos, podían haber allanamientos. Y la televisión básicamente no mostraba nada, estaba todo básicamente alineado con el régimen militar. Por lo tanto, la gente empezó a consumir mucha televisión. Por ejemplo, muchos programas de baile. Ahora los veo porque hay un canal que como que recopila como programas ochenteros. Y ahí tú vas dándote cuenta, o sea, cómo tenían desinformada a la gente, o sea, programas de baile, concursos, programas a la hora del almuerzo, programas los sábados, tal Mario Kreuzberg, que ya Entretenimiento, es ¿no? muy conocido, programas de entretenimiento, y a la vez también, para tener más o menos al pueblo ahí eh, no tan enterado, no tan informado, venían muchas series, po. La gente veía muchas series, estaba MacGyver, y bueno, toda esa serie de los años 80. Entonces la gente acá en Chile descubrió la cajita de televisión,
Y eso provocó que, como dice en la primera canción, pues, la gente se desconectara un poco de la realidad. Pero en el caso de mentalidad televisiva, que el título ya lo dice todo, también aquí ellos juegan con el tema del estereotipo. O sea, de lo que habla la canción es que la juventud siempre sigue un estereotipo, quiere imitar al cantante de moda, quiere imitar al actor de moda, quiere imitar al protagonista de X telenovela. Nos quieren inducir a meternos en ciertos estereotipos. Es una canción bastante buena, musicalmente nuevamente aparecen esos coros muy vitos, esos juegos de voces. Entonces ella tiene mentalidad televisiva y abajo aparece otro y ella tiene mentalidad televisiva. Ese coro muy Lennon McCartney que se nota claramente sus influencias por los cuatro de Liverpool. Y bueno, y en cuanto a la música ya, la música en sí, la parte instrumental, la canción sigue siendo los tintes sigue teniendo los tintes de New Wave que tiene todo el disco casi. Y el disco llega a su fin con la última canción, la número 10, que es una canción, yo creo, también de las más interesantes de todo el disco. Para alguien que, como yo, ha escuchado este disco por primera vez, no lo había escuchado antes de preparar esta conversación contigo, Luis, y se titula Nunca quedas mal con nadie, y esa es la última canción del disco de Los Prisioneros. Jorge González, Jorge González la grabó el mismo día que cumplió 20 años. Fue la última canción incluso que grabaron para el disco. ¿Cómo interpretas esta canción que es la que realmente cierra el disco, ¿no? Sí, ¿no? Y es un temazo, o sea, y aparte la temática es muy... Yo creo que en toda parte del mundo ocurre lo siguiente. No sé si has escuchado una canción de Víctor Jara que se llama Ni chicha ni limoná. Sí, sí, por supuesto, la conozco, sí, sí. Ni chicha ni limoná es una frase muy ocupada en Latinoamérica, y no sé si la ocuparán en España. Y en España se utiliza mucho también, sí, esa frase. Que tiene que ver con las personas que las personas que están de acuerdo con no tienen un punto de vista definido. Lo que en España ahora se llamaría un bien queda, ¿no? Porque quiere quedar bien. Ya, ustedes llaman bien que la casa le llama un nunca quedas mal con nadie. O sea, tú no quieres quedar mal ni con Dios ni con el diablo. Y esta canción trata de eso, y ojo, en varias entrevistas Jorge González se va contradiciendo, que es bastante... Jorge González tiene hartas entrevistas donde se contradice, porque si tú lees entrevistas en los años 80, él declaraba que esta canción estaba dedicada a todos los trovadores, en especial a Silvio Rodríguez, decía él. Que esta canción es dedicada a trovadores que seguían la onda de los hippies y que la flor, pero que nunca querían mostrar realmente su lado político. Ahí estaba equivocado, porque Silvio siempre lo mostró. Pero sí también le dedicaba, por ejemplo, a ver, ese tiempo, como yo te contaba, en la televisión chilena y en los medios de comunicación, obviamente para obtener la televisión tenías que tener gente que figurara en la televisión. Rock, muy pocas bandas iban. Pero había un cantante que es el hermano del presidente que tenemos hoy día, que se llamaba Miguel Piñera, que era un hippie, porque Miguel Piñera es de la aristocracia de acá de Chile, un tipo que tiene dinero, pero un tipo que supuestamente hacía canciones que eran como bien para unir a Latinoamérica, para que todos seamos como felices, y aparecía siempre en la tele. Entonces Jorge González dice que a él sí le iba a dedicar la canción también, porque son tipos que, claro, oye ya, pero di tu posición política frente a las situaciones del país. No hablaban. Entonces, cantantes, Eduardo Gatti también dicen que en una presentación en un café del Cerro, más encima Los Prisioneros fueron a tocar al Café del Cerro, en ese tiempo en Santiago, que era el lugar donde iban todos estos tipos de artistas a cantar. No sé cómo llegaron Los Prisioneros a tocar ahí, y dicen que cuando cantaron esta canción, bueno, recibieron varias no aplausos, recibieron piedras, recibieron, no sé, pedazos de mesa, vasos. Es una canción que trata de eso, de esas personas que realmente lloran, por ejemplo, por la guerra, no sé, ese tiempo, no sé, la guerra del Golfo, lloran por las guerras, pero nunca hacen nada por solucionarlo. Son personas, como tú dices, pues hay personas que no están nunca van a estar mal ni con Dios ni con el diablo, siempre van a estar ellos ahí.
tratando de siempre buscar una oportunidad de un lado a otro. Como en el fondo son como, eh, eh, en este caso ellos dicen lo siguiente, por ejemplo, me gusta mucho esta canción me gusta mucho. Eh, Te crees revolucionario y acusativo, dice, junto a los artesas y conscientes snob, en las peñas facultades y en la televisión. ¿Ves? Las peñas acá no es lo que en España, ¿eh? No sé si en España ¿qué son las peñas en España? Bueno, las peñas son como en el fútbol, por ejemplo, grupos de aficionados a un equipo, ¿no? Exacto. No, acá las peñas son, no sé, son fiestas que se hacían, que generalmente se hacen en la noche, donde se escucha mucha música de trovadores, mucha música así, un Cat Stevens, por ejemplo. En el caso de España, por ejemplo, ir a escuchar a ver a Joan Manuel Serrat, que me encanta. Sí, sí. Ya, entonces, estas son las peñas, él se refiere a esas peñas, a ir a escuchar música de trovadores, de hippie, de música así de años 70. Por eso dice las peñas. Las facultades, obviamente, está hablando de las universidades, ¿ya? Y la televisión, como ya te dije, por los programas de televisión donde aparecían estos personajes que a él le caían tan mal y que le dedico esta canción. Ojo, hay otra canción que aquí no aparece y que yo creo que igual hubiese sido muy bonito que lo hubiesen colocado, que se llama La Gran Oportunidad, que yo creo que es como la contracara de Nunca quedes mal con nadie. La Gran Oportunidad también habla de esto, de estos personajes que mueren, pero siguen apareciendo en la tele y no le quieren dar el paso a la juventud para que entre y promocione sus canciones. Esa canción quedó fuera, yo la escuché en el compilado Ni por la razón ni por la fuerza, pero es una de las canciones más emblemáticas también de ellos, que no está en la discografía oficial, pero que mucha gente se la sabe. Pues de esa manera Claro. llegamos al final del disco y evidentemente la discografía de los prisioneros es mucho más Estaba quedando amplia ya. y quizá en un programa posterior podríamos pues ir más a fondo a otros discos de este grupo que realmente para mí ha sido muy, muy interesante poder hablar en este programa de hoy de la importancia de este grupo dentro de la música rock chilena y de este primer disco que realmente pues yo recomiendo a todos los que estén ahí afuera Sí, es escuchando altamente y viendo recomendable. esta conversación. Lo que me gustaría para ir concluyendo el episodio, como siempre hago en estos episodios de Discos Memorables, Luis, es que pues darte la última palabra para que expliques brevemente a la audiencia qué es lo que significa para ti este álbum y sobre todo por qué las personas que no conocen a los prisioneros, quizá demasiado, que estén escuchando nuestra conversación, por qué deben acercarse a su música y por qué deben acercarse a este disco. Y con eso concluimos este episodio de Discos Memorables y esperamos que puedas volver para otros episodios futuros. Sí, no, ningún problema. Si me invitan, vengo. Por supuesto. Ningún problema. Oye, miren, primero, para cualquier persona que le guste la música, para cualquier persona que quiera escuchar, hoy día que estamos, bueno, acá en Latinoamérica estamos en cuarentena aún. Creo que en Estados Unidos están Bueno, pseudo cuarentena. lo que nos queda, porque no ha comenzado realmente la cuarentena como debería, pero ese es otro tema al que podríamos dedicar un programa. Claro, ese es otro tema. Podríamos estar toda la tarde, toda la noche, en mi caso. Ya está haciéndose de noche acá. Mira, la importancia para mí Los Prisioneros son mi banda favorita. Junto con los Beatles, Los Prisioneros fueron mis dos pilares fundamentales para empezar a descubrir este mundo del rock. Por un lado tenía obviamente los Beatles, que son lo más grande para mí, son la banda que cambió todo, le hizo la explosión musical, pero por otro lado tenía una banda que cantaba canciones y que iban dedicadas y que estaban señaladas a temas que a mí me gustaban mucho, especialmente el tema de los estereotipos de la televisión, especialmente esta, esta energía punk que también tiene, que me gusta mucho también, el punk rock. Es indispensable para, yo creo que todo guste o no nos guste a los chilenos, todos conocemos por lo menos 3, 4 canciones de Los Prisioneros, de este disco y de los otros, porque es una banda que cambió el esquema y que fue valiente en época en donde realmente eran las papas queman, como dicen acá. O sea, no es una banda que criticaba desde afuera,
es una banda que estaba criticando el modelo político de un país que estaba en dictadura. Ellos estaban haciendo desde aquí, desde el núcleo, desde el kernel. Eso hace que sea parte de una banda de rock, sea una banda que también se atrevió y que realmente tuvo un discurso. Es cierto, fue una banda que duró 6 años en su primera etapa, pero en 6 años lo hicieron básicamente todo. Fueron los discos más vendidos acá en Chile, son una de las bandas que más reconocidas, por lo menos fuera de Chile. En el caso de Perú, Colombia, Ecuador, ahí se escucha demasiado harto Los Prisioneros también, porque sus letras obviamente están ligadas a la situación de cada país. Y lo que más nos da, entre comillas, alegría, pero también nos da un poco de tristeza, es que esas letras fueron del año 84 y hoy día, año 2020, ya mitad de año 2020, siguen tan vigentes. Entonces hay como una contradicción ahí en que uno dice, oye, qué bueno que se escuchen Los Prisioneros, qué bueno que el año pasado con el estallido social en los colegios o los chicos, la gente más joven empezó a cantar El baile de los que sobran, que es una de sus canciones épicas, que es del segundo disco. Pero igual uno piensa, oye, pero esa canción es del año 86 y los problemas de educación siguen estando igual el año 2020. O sea, como dice Jorge González, sí, él decía feliz cuando lo entrevistaron, él estaba lamentablemente con problemas de salud, pero él, una entrevista que hicieron, él señaló que, claro, le parecía, él decía bacán que la gente cante mis canciones, pero también a la vez se sentía triste de que esa canción ya no fuera historia, sino que es parte de la historia actual. Por tanto, Los Prisioneros es de esas bandas que todavía, como pasan con varias otras bandas, no solamente ellos, o sea, hay varias bandas que yo tengo discos acá de los años 80, años 70, que fácilmente las canciones pueden estar sonando hoy día con todo el problema social que nos aqueja. Así que esa es una de las cosas que le digo a la gente, o sea, pueden escuchar este disco que es del 84, pero si usted está así con las antenas bien puestas, se da cuenta que las letras básicamente están aún ocurriendo, que lo que cuentan las letras aún ocurre en el mundo. El disco es La voz de los 80 de Los Prisioneros y esperamos que después de esta conversación en profundidad en discos memorables con mi amigo Luis Mancilla, pues este grupo y este disco sean un poquito más conocidos y que haya gente que se acerque a su música, porque la verdad es ¿Sí? que vale la pena, vale mucho la pena. Muchas gracias, Luis. Ha sido un placer realmente poder charlar contigo acerca de esta banda y que hayas compartido con nosotros tus amplios conocimientos sobre el rock chileno y sobre este grupo en particular que son Los Prisioneros. Te emplazamos, por supuesto, a más episodios de estos discos memorables en algún momento del futuro próximo, si es que tienes el interés y el tiempo y puedes hacerlo. Sí, no, ningún problema. Cuando guste. Ha sido, como digo, un verdadero placer. Muchísimas gracias y te esperamos. Oye, ¿puedo dar un último aviso así, aprovechándole? Por supuesto, por Oye, supuesto. la gente que nos vea, visita el canal de Antón, póngale ahí, sígalo, escuche bien esos podcasts, son muy buenos, son, de verdad, yo los puedo, lo corroboro, son podcasts de mucha información. Así, mis favoritos son los cuando habla de Dylan, Antón, ojo, cuando habla de Dylan, este tipo es el más dylanero que he escuchado en mi vida, ¿ya? Los que quieran descubrir a Dylan, y hay muy poca información en español sobre Dylan, ojo, así que los que quieran escuchar al gran Bob Dylan y saber realmente lo que dice cada canción, así la perspectiva, cuál disco escuchar, por favor, vengan a este canal. Y de paso también vayan a mi blog, que se llama Discos en Cuarentena. Ya, hoy día subimos un post de Patti Smith, así que ahí estamos analizando el disco Horse, el disco Caballos, para que... Lo iba a poner y lo voy a poner también en la descripción del vídeo para que todo el mundo ya, pueda, bueno, sí, pueda po. acercarse Para a tu blog que... también. Luis, da otra vez la información del blog y así todo el mundo sabrá dónde hay que ir. Sí, no, se llama Disco en Cuarentena, se llama Remasterizando Discos, arriba coloque. En todo caso, pueden ir a la comunidad que tenemos en Facebook, ahí hay 7000 personas ya que le han puesto me gusta. Faltas tú, No. todos los que están ahí. Así que, no, vayan, visiten, ahí tienen un poquito de información. Si lo corroboran más con el canal de Antón, quedan pero así espectaculares, ya pueden tener una fiesta así y decir, esta canción trata de esto, otro. Y pueden lucirse y
Y si estás soltero, mucho mejor. Pues las chicas también llegan a conversar, o las chicas que quieran conocer chicos también, y cualquier relación que quieran tener. Muchas gracias, Luis Mancilla, y aquí te esperamos en Discos Sí, Memorables po, en la próxima ocasión. que estés muy bien. Esto ha sido un nuevo episodio de Discos Memorables en el que hemos conversado con Luis Mancilla acerca del grupo de rock chileno Los Prisioneros. El copyright es de Antón García Fernández, que soy yo, y también de Luis Mancilla, grabado el mes de julio del año 2020. Podrán verlo muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias y hasta la próxima.